¿Qué tal, chicos? Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestra presentación sobre el tema de gestión documental de seguridad y salud en el trabajo. La clase de ayer nos quedamos en el tema de la política de alcohol y drogas. Entonces, hoy vamos a quiero aprovechar para explicarles una estructura de un procedimiento de alcohol y drogas que ustedes van a poder implementar, ¿no? Este es un ejemplo y aquí van a poder encontrar la estructura que podrían ustedes también implementar en sus empresas, ¿no? En primer lugar, tenemos un propósito, es política y aquí tendremos que poner este nombre de la empresa, asegurar que existe un ambiente de trabajo seguro y productivo para que, y que por tanto todos sus colaboradores, socios estratégicos y usuarios se vean libres de los efectos de alcohol y drogas, ¿no? Aquí está el alcance, está el detalle de los colaboradores, que también se le puede denominar trabajadores, contratistas y subcontratistas, ¿no? Y luego tenemos las responsabilidades de todo el personal. Y aquí tenemos que involucramos al área de recursos humanos y aquí, aparte del área de recursos humanos, encontramos al jefe inmediato, ¿no? Entonces, si una persona, un trabajador llegara en estas condiciones, pues tenemos que el jefe inmediato va a reportarlo al área de recursos humanos, o en todo caso, si no hay un jefe inmediato, pues sería la encargada. Luego vamos a ver el tema de someterse al alcotés, ¿no? En qué situaciones podemos colocar que el trabajador está obligado a someterse al alcotés, pues será ante un accidente o un incidente, ante una sospecha razonable, cuando la empresa lo considere necesario, antes de iniciar su jornada laboral, que es, por ejemplo, para puestos de alto riesgo, ¿no? Entonces ya ustedes van a determinar, de acuerdo al rubro en el que están, en qué momento necesitarían someter al alcotés a sus trabajadores. Luego aquí está, pues, qué otras áreas intervienen. Aquí está el tema del jefe inmediato, del médico ocupacional, si es interno o externo, la asesora legal si la tuviera. Está el procedimiento, qué es lo que hacer, ¿no? En caso, por ejemplo, se detecta algún trabajador con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? En este caso, pues envíelo a la encargada, por ejemplo, aquí de un jefe de terminales, o a la encargada del área, o al supervisor de planta, lo que ustedes consideren dependiendo del organigrama con el que trabajan. Luego ya los supuestos que estaban arriba detallados para ver cuál tendría que ser. Y luego ya aquí, ¿no? Si el jefe inmediato está convencido que el trabajador presenta indicios, se procede de acuerdo a los siguientes, ¿eh? Se le notifica al trabajador que se va a aperturar el pequeño procedimiento de investigación, va a realizar la prueba de alcoholemia, si está involucrado en un accidente y los resultados de las pruebas son positivas, pues tendrá que ir a la sanidad de las fuerzas policiales porque eso será determinante para la investigación, por ejemplo, de un accidente de trabajo, ¿no? Y aquí luego finalmente está un detalle de las sanciones, que es lo que correspondería, ¿no? Podrá ser suspensión sin goce de haber o despido dependiendo de la gravedad y del puesto del trabajo, ¿no? Y aquí están algunos supuestos. Cuando, por ejemplo, se negara la prueba del alcotés, si un trabajador se había involucrado en un accidente, se encontraba en posesión de bebidas alcohólicas y si el dosaje etílico, el interno de la empresa, resultara positivo. Entonces, esta es un poco la estructura para un procedimiento de alcohol y drogas. Ahí tenemos un formato de examen etílico, ¿no? Nombre, DNI, puesto, quién es un empleador, un contratista, un subcontratista. Aquí puede terminal, oficina, lo que fuera, de acuerdo a los centros de trabajo que tengan. Lugar de prueba del alcotés, el grado etílico que arrojó, la fecha y la hora, ¿no? La asistente de turno, se involucra a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aquí pues el resultado, si es positivo o negativo, de corresponder, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es un procedimiento para poder hacer el tema de la política de alcohol y drogas, ¿no? Y acá tenemos también un modelo referencial de la política, ¿no? Que es aquí de manera general el compromiso que tiene la empresa sobre la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores, ¿no? La presente política es de aplicación para todo el personal, el detalle, la normativa, las áreas también que tiene que ir acorde
con el procedimiento que vimos, y aquí está pues todo el tema de lo que se va a implementar, ¿no? Un programa de atención, un programa de asistencia al colaborador, y luego tenemos ya aquí los cambios, ¿no? Sí, porque al ser un documento de gestión también necesita una evaluación anual, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí. Luego quiero compartir con ustedes esta resolución de multa y otra que ya la vamos a ver sobre un tema para conocer un poco, ¿no? Cómo es que se fiscalizan los temas, en este caso, el tema del registro, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta resolución de intendencia, la 100/2020. Aquí van a verificar la fecha de esta resolución. Aquí está la empresa, la persona jurídica que ha sido fiscalizada. Recordemos que esta resolución de intendencia da fin al procedimiento, ¿no? Porque hay una primera instancia, luego está el tema de la apelación que se presenta por parte de la empresa, y esta resolución pone fin al procedimiento administrativo sancionador. Entonces, por ejemplo, en esta resolución vamos a encontrar tres infracciones que se le imputan a la empresa, ¿no? El tema de equipo de protección personal, que no acredita su entrega, el tema pues de formación e información de los trabajadores, y aquí está el registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? Aquí le están pidiendo 2015-2016, considerando que obviamente 2015-2016, que si bien esta resolución es de 2020, que pone fin de el proceso de inspección, el procedimiento empezó en el 2016. Entonces, en este 2016, el acta de infracción del 2016, estos años, pues, estaban dentro del tiempo que tiene la autoridad para realizar la inspección correspondiente. Entonces, no tenemos aquí ningún problema respecto a que el tiempo, o bueno, que los años son muy posteriores, ¿no? Entonces, está dentro del rango que corresponde. Aquí están el recurso de apelación, los argumentos que cita pues la empleadora, y aquí ya está el tema resolutorio por parte de la autoridad de trabajo, ¿no? Vamos a ver acá el primer punto. Aquí dice exactamente pues que el 9 de diciembre cumplieron con presentar los registros de enfermedades ocupacionales de estos años, es decir, la empresa, los cuales tuvieron un error en año consignado en una de las casillas, por lo que no ha meritado una propuesta por infracción grave. Al ser una omisión leve, debió tipificarse el artículo tal, ¿no? Entonces aquí dicen, en efecto hay un tema de que se ha consignado un año equivocado, ¿no? Pero aquí justamente detallan el tema de la propuesta, ¿no? Que es que no debió considerarse una infracción grave, pero igual sigue considerándose una infracción en temas de seguridad, salud en el trabajo. Aquí está el tema ya de la formación e información, ¿no? Que aquí dice no contiene como supuesto el hecho incumplimiento la falta de implementado de recomendaciones sobre el monitoreo. Aquí, por ejemplo, habla sobre monitoreo de peligros ocupacionales, ¿no? Y aquí efectivamente dice que se puede comprobar que dichas recomendaciones sobre el monitoreo no han sido implementadas, ¿no? O sea, el monitoreo arrojaba como recomendación el tema de realizar una capacitación, ¿no? Entonces aquí van a poder determinaron pues que no se había cumplido con esta capacitación. Y luego aquí tenemos el equipo de protección, y aquí efectivamente la empresa señala pues que sí ha cumplido con entregar este PP. Ahora vamos a verificar qué es lo que dice la autoridad sobre dichos argumentos, ¿no? Sobre el tema aquí vamos a encontrar la documentación relacionada a los registros de enfermedades ocupacionales. Dice pues que no se subsanó en el tiempo que se solicitó la implementación de este registro, ¿no? Se hizo ahí la observación sobre ese registro que no tenía todos los requisitos mínimos que ustedes van a poder verificar en los modelos que le hemos enviado, ¿no? Entonces se verificó que no había el cumplimiento, entonces se dice pues no subsanó esa falta de requisito, ¿no? Entonces, por lo tanto, sigue procediendo el tema de la sanción. Y luego, pues, ahí se discute el tema si es leve o no leve, pero ya ese es un tema de temas de argumentos de forma más que de fondo, entonces igual
se determine que hay una infracción por el tema de el registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? Aquí desarrolla el tema de las capacitaciones, el tema del EPP, ¿no? Aquí efectivamente dice que el inspector, al efectuar la revisión de los tapones de oído entregados por la inspeccionada a fin de establecer si eran reutilizables o desechables o revisar si se encontraban en mal uso o desuso, ¿no? El inspector se acerca y verifica también estos documentos, ¿no? Finalmente, pues dice que la entrega de equipo de protección no se ha acreditado, ¿no? No se ha acreditado porque si bien es cierto, se acerca el inspector y ve esta inspección en el sitio, en la empresa, pues luego cuando requiere la información, ¿no? O sea, una cosa es que el inspector ve que sí tiene IPP, pero es un requisito obligatorio dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo contar con estos registros. Entonces, como no pueden acreditar el registro de entrega de esos EPP, pues igual la infracción respecto a esta causal también es sancionada, ¿no? Entonces aquí tenemos este detalle. Finalmente, pues dependiendo de la empresa y del rubro, aquí hay un tema pues que se les sanciona por 8.295, ¿no? Entonces van a poder encontrar temas de infracciones de seguridad y salud en el trabajo. Además de esa, quiero compartir la anterior, que la vamos a ver acá, sobre el tema de otro tipo de registros. Miren, vamos aquí a encontrar, este es de un sector público, de una municipalidad, perdón. Ya, y aquí estas son las infracciones que vamos a verificar. Que es un poco para hacerles hincapié, pues que se está fiscalizando estos documentos de gestión. Y aquí encontramos el tema del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el tema del registro de accidentes de trabajo e incidentes. El tema de la formación es digamos, una de las también. Y aquí el tema de el IPER, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Le decía, el tema de la capacitación ya es un principio general, ¿no? Como ahora estamos revisando el tema de los documentos del sistema, vamos a verificar estos. No tenemos el Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo, el tema del registro de accidentes y el tema del IPER. Entonces, bueno, estos son los argumentos de recurso de apelación de la empresa. Y aquí empiezan, pues, un poco qué criterios utiliza la autoridad, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver, bueno, este tema del TUPAC, el TU es sobre temas de la fecha, verificar si está dentro del plazo para fiscalizar. Y aquí vamos un poco a revisar este tema, ¿no? Entonces, aquí hablan un tema de prescripción, que era justamente el plazo que les comentaba, ¿no? El plazo de prescripción de 4 años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral es aplicable para todos los hechos constitutivos. Entonces, como estos hechos, por ejemplo, aquí ocurrieron el 2017, aquí están verificando si están dentro del plazo. Entonces, vamos a verificar aquí ya sobre el tema de la sanción. En este caso vamos a tener la revocatoria en parte y se va a quedar solo una sanción de 1095, que es la relacionada al tema justamente de, aquí lo encontramos, perdonen, aquí está, sobre el tema de, aquí ellos alegan el tema de la prescripción, pero hay un tema que no deja de verificarse porque es justamente el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aquí hay un tema de actualización, ¿no? Es un tema que es uno de los documentos que sí o sí tiene que tener todo el sistema. Entonces, si bien es cierto, los otros no se podían de alguna manera fiscalizar porque ya la prescripción había sido a favor de la empresa. En tanto, es importante que el IPER, es decir, la identificación de peligro y evaluación de riesgo, sea siempre así, sea continua para evitar otro accidente, porque recordemos que estas dos resoluciones son resultados de un accidente que se considera esa sanción, ¿no? Por el tema básicamente de dicho IPER, ¿no? Los otros documentos sí se quedan justamente en los 4 años de caducidad, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El tema de la prescripción administrativa, lo que les decía, lo de los 4 años. Entonces, ustedes van a poder verificar aquí la fiscalización de dichos documentos de gestión.
Bueno, ahora sí, vamos, aquí me preguntan, perdónenme, ¿cuál es el tiempo? Ya les dije justamente los 4 años que es posible, que es una FIL hasta 4 años atrás, los hechos, los accidentes, incidentes que ustedes hayan cometido o en sí todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea fiscalizado dentro de esos 4 años, ¿no? Vamos a continuar con la presentación. Ya habíamos abordado el tema de la política de alcohol y drogas, ya les enseñé un poco la estructura que tendría que tener y vamos a continuar con los otros documentos de gestión. Nos vamos por aquí. Perdonen, para buscarlo. Aquí. ¿No? Les decía que este era sectorial, pero les comentaba también que si su empresa tenía problemas de personal que se presentaba a laborar con alcohol, y considerando que en algún momento las investigaciones hayan dado como resultado que la causa era el consumo del alcohol, pues era un documento que sugería implementar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya con esto vamos a verificar. El tema de la política. Luego tenemos el tema de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De acuerdo a la normativa vigente, todas las empresas tienen la obligación de presentar adjunto a su contrato de trabajo, de anexar al contrato de trabajo unas recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para que sobre la descripción de las recomendaciones y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay que considerar que estas recomendaciones tienen que ser generales y específicas. Entonces, de tal manera que nosotros, anexo 1 del contrato de trabajo será recomendaciones generales de seguridad y salud en el trabajo, y luego ya dependerán de cada puesto de trabajo las recomendaciones específicas, ¿no? Entonces, eso es importante. Además de estas recomendaciones, yo sí, cuando he elaborado contratos, ingreso como una cláusula adicional al contrato de trabajo, después del objeto, del contrato, el plazo de duración, las funciones, el tema de la remuneración, después de todas estas cláusulas propias del contrato de trabajo, lo que yo agrego es una cláusula de seguridad en el trabajo, ¿no? Donde el trabajador, de alguna manera, el empleador le da a conocer al trabajador que existe implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si tuviera reglamento, que existe un reglamento, y también coloco ahí como obligación del trabajador que se compromete a cumplir dichas obligaciones que tiene dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y además coloco cuando hay el tema de los exámenes médicos ocupacionales, si son anuales, si son cada 2 años, coloco también que que el trabajador se someterá a dichos exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a la normativa vigente. Entonces también lo coloco ahí. Además de colocar esta cláusula en los contratos, ya después anexo estas recomendaciones que exige la norma. Vamos a ver aquí un ejemplo que les coloqué en el material y luego regresamos a este artículo. Aquí están recomendaciones generales, ¿no? Aquí pueden revisar. El tema de orden y limpieza, por ejemplo, es importante porque hay infracciones, o sea, existe alguna resolución de multa en la cual se ha sancionado a la empresa por orden y limpieza, por no tener ese cumplimiento. Luego está también el tema de manipular máquinas sin estar autorizado para ello. Es decir, estas recomendaciones salen de tu reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En algún momento tú has puesto ahí recomendaciones generales, propias de oficinas administrativas o de áreas operativas. Entonces, el resumen de dichas, considerando dónde va a estar ubicado el trabajador, el resumen de dichas recomendaciones, pues yo sugiero colocarlas en el contrato, ¿no? Como anexo. Aquí vamos a encontrar esto, luego está el tema de el uso obligatorio del EPP, ¿sí? El usar de manera correcta las herramientas, también los tenemos aquí. El no distraerse, también lo encontramos. El no sacar ninguna señaléctica, ¿no? Ningún aviso de seguridad ni nada. No improvisar. Luego tenemos el del riesgo operacional. No realizar ninguna tarea que se perciba como insegura. Respetar
las señalizaciones, cumplir toda la normativa que tenga implementada la empresa, cooperar sobre temas de investigación de accidentes. Por ejemplo, sobre el tema de inducción en las capacitaciones obligatorias. Y también aquí tenemos comunicar al supervisor inmediato todo evento o situación que ponga o que pueda poner, ¿no?, en riesgo su seguridad y su salud. Y reportar de forma inmediata cualquier ocurrencia. Entonces, estas son 15 recomendaciones. Por la experiencia, yo les digo que algunas empresas a veces implementan, por ejemplo, el decálogo de seguridad y salud en el trabajo, o implementan las 10 reglas de oro o las 5 reglas de oro en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esas tendrían que ir aquí en recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dependerá ya también de la forma como se están haciendo llegar los lineamientos de seguridad y salud en el trabajador, ¿no? He visto decálogo, reglas de oro. Entonces, si esas ya existen, pues la tenemos aquí. Y adicional a estas recomendaciones, que tal y como podemos revisar aquí, estas son generales, pues se anexarán las propias al puesto de trabajo, ¿no? Se anexarán el tema, por ejemplo, si es una persona de manipulación de cargas, se anexará el tema de manipulación de cargas. Si será en un puesto sobre soldadura, también se anexarán las recomendaciones sobre soldadura. Si es un conductor, se anexarán las recomendaciones específicas al puesto de conductor, ¿no? Y así, pues, se cumple con este documento de gestión que tiene que ser anexado al contrato de trabajo. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Dice: las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo, que era un poco lo que les decía, ¿no? Tienen que sacarlos de su reglamento de seguridad y salud en el trabajo, sea riesgos del tema administrativo, sea riesgos de tema de las áreas operativas. Entonces, todo eso son los riesgos en el centro de trabajo. Y luego, particularmente aquellos relacionados con el puesto o función. Aquí ya están las recomendaciones específicas por puesto o función, ¿no? La finalidad es que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto. ¿No? También es importante cuidar la redacción. He visto así recomendaciones, no como las que he puesto de ejemplo, sino también con gráficas, ¿no? Dibujos, y te van poniendo, por ejemplo, regla 1, regla 2, y así, dependiendo del puesto de trabajo, le anexan la siguiente recomendación. Entonces, también es opcional, ¿no? Como les decía también, por ejemplo, en la política a veces se hace como un acróstico para recordar, para que los trabajadores no recuerden al pie de la letra toda la política, pero por lo menos los principios generales, ¿no? También puede implementarse esa ayuda para las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Así, algunas empresas también, aparte del dibujo, solo ponen, por ejemplo, un verbo, ¿no? Asegurar o manipular, y así sucesivamente. Con eso permiten que el trabajador recuerde mejor las normas, ¿no? Las recomendaciones de seguridad. Y aquí dice: cuando el contrato de trabajo no conste por escrito, sucede, ¿no? Porque en nuestra empresa, estamos en una empresa donde tienen bastantes trabajadores ya a plazo indeterminado, o ingresa alguien y no recibe, no firman contrato porque ingresa a plazo indeterminado, digamos que es ese contrato que permite sea por escrito o verbal. Entonces, si no constara por escrito el contrato, pues la descripción y las recomendaciones deben entregarse en forma física o digital, a más tardar el primer día de labores, ¿no? Entonces, si alguien entra y no por contrato de trabajo, porque como les digo, los indeterminados pueden ser por escrito o verbal, aunque es muy pocos ahora las empresas que los trabajadores ingresan a plazo indeterminado, pero si fuera el caso, pues igual tienes que darle las recomendaciones, ¿no? De manera física o de manera virtual. Recomendando lo que les comentaba ayer para los correos, ¿no? Los correos institucionales. Entonces, aquí está igual ese tema. Además, tardar el primer día de labores, ¿no? Por lo que si yo tengo a personas antiguas, o sea, personal ya de más de 5 años, que ya no se suscribe el contrato, pues se les también dará las recomendaciones. Esto es sobre recomendaciones. Vamos a ver también otro de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el análisis de trabajo seguro, ¿no? De acuerdo al Decreto Supremo 011-2019-TR, es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar los riesgos que puedan generar lesiones, daños de los trabajadores en la ejecución de cada una de sus actividades, ¿no? De construcción y de determinar los controles. Entonces, ¿qué más tenemos del análisis de trabajo seguro? Pues que antes de iniciar la actividad,
Aquí tenemos un ejemplo. Dice el capataz o quien haga sus veces, con la participación de los trabajadores involucrados en la actividad, elabora el análisis de trabajo seguro, considerando los resultados del IPER, ¿no? Es firmado por el supervisor, capataz o quien haga sus veces en una actividad, así como la de los trabajadores que ejecutan la actividad y por otro profesional que determine el empleador. Dicho documento tiene la validez por el tiempo que dure la jornada, ¿no? Y actividad a ejecutar, siempre que las condiciones y medio ambiente de trabajo se mantengan. Al término de la jornada, ¿no? Se debe entregar al jefe o al prevencionista de riesgo dicho análisis de trabajo seguro. Entonces, de los documentos que se les han alcanzado, les he alcanzado justamente formatos de ejemplos referenciales sobre permisos de trabajo, ¿no? Como este que pueden visualizar. Es un permiso de trabajo en caliente, ¿no? Aquí se coloca el personal que va a ejecutar dicho trabajo. Luego aquí van a encontrar preguntas a las cuales tienen que responder, porque obviamente ya los firmantes declaran que tienen conocimiento sobre esto. Luego aquí tenemos el tema de qué tipo, ¿no? ¿Qué permiso especial adicional se va a realizar? Aquí ya tenemos el tema del EPP, si es protección de la cabeza u otro que se podría poner. Aquí tenemos generales, todo el tema relacionado que se tiene que considerar para ese trabajo. Aquí tenemos si hay un trabajo de altura, que es lo que se tiene que considerar. El tema de la evacuación y finalmente viene el tema ya de la firma, ¿no? Los equipos utilizados, materiales a utilizar y el cierre ya del permiso de trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, están involucrados el jefe de mantenimiento, alguien del comité de seguridad, alguien del comité de seguridad, un encargado de área, un jefe inmediato y un encargado de la empresa subcontratista, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un formato de permiso de trabajo. Este es el permiso de trabajo, hay que diferenciar, este es el permiso de trabajo, pero el análisis de trabajo seguro sí ya es un documento más completo donde se señala todas las labores a realizar y justamente se describe también esto, ¿no? Que es el tema del procedimiento, ¿no? Cómo se va a considerar o qué se va a llevar a cabo para realizar dicho trabajo, ¿no? A qué se consideran trabajos de alto riesgo y cómo se va a realizar dicho trabajo, ¿no? Dice, buenas noches, es necesario aportar un photocheck visible tanto para el supervisor de seguridad y del suplente. Sí, de acuerdo a la ley es obligatorio el tema del photocheck. De aquí, en unos minutos, vamos a revisar estos ítems que están en una resolución de SUNAFIL para realizar una auditoría de manera interna, general, de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquí para que ustedes puedan verificar que dentro de este documento que llegan a fiscalizar, hay varios documentos, lo que llegan a fiscalizar son varios de los documentos que estamos revisando como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, y uno de los criterios que se pregunta es justamente ese tema, ¿no? El tema de el photocheck del comité. Miren, aquí está. El comité de seguridad o supervisor cuenta con una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible que acredite tal condición. Entonces, por ejemplo, ya lo voy a marcar para saber que ya la revisamos, ¿no? Sigamos. Me preguntan, ¿es necesario aportar un photocheck? Ya está. El ATS se tiene que hacer en cada jornada, sí, se tiene que hacer en cada jornada. Se apertura al inicio de la jornada y se cierra al final de la jornada, ¿no? Por eso es que en el formato que estábamos revisando justamente tiene esa diferenciación. ¿Bien? Aquí está, ¿no? La apertura con el personal ejecutor, se verifica todo, se realiza el trabajo, ¿sí? Si hay que tener algunas consideraciones, aquí se aprueba se aprueba que dicho personal que está arriba como personal ejecutor, después de hacer el análisis de todos estos puntos, que es resultado del análisis de trabajo seguro, ¿no? Esté ok todo, entonces se aprueba que se inicie, ¿no? Luego ya, aquí está la culminación de jornada y cierra el permiso, ¿no? Ya, cuando ya se detallan qué es lo que se utilizó, los materiales utilizados y ya se cierra. Entonces sí es por cada jornada.
sigamos. El permiso escrito para trabajadores de alto riesgo, ¿no? Aquí está justamente el que está revisando. Así, permiso escrito para trabajo de alto riesgo, ¿no? Como les dije, este permiso que estamos trabajando es el resultado de este análisis de trabajo seguro, ¿no? En el análisis de trabajo seguro van a encontrar, ustedes tienen que describir para qué trabajos de alto riesgo son los que van a necesitar el permiso, cuáles son los peligros identificados, los riesgos evaluados, cuál es el procedimiento que se va a realizar, qué tiene que considerar el trabajador para que pueda realizar el trabajo de alto riesgo que va a realizar, llámese trabajo en altura, trabajo en caliente, el tema de carga de combustible. Entonces van a colocar todo eso. Los sujetos involucrados, quién va a firmar el permiso, quién va a aprobar, quién va a verificar el tema de la capacitación, todo eso van a colocarlo en este análisis de trabajo seguro, que se concreta, ¿no?, en justamente el permiso escrito para trabajos de alto riesgo. Entonces aquí vimos ya uno de los ejemplos y este es otro documento que está relacionado a los de trabajo de alto riesgo. Aquí tenemos el plan para la vigilancia de prevención y control. Este plan de la vigilancia, que es ahora por el tema del COVID, uno de los documentos que más se está solicitando, es un plan de vigilancia que dependiendo del rubro tiene más que estructura diferente, porque todos los protocolos publicados en todos los sectores tienen la misma estructura que la 239 y sus modificaciones, la 239-2020, ¿no? MINSA. Entonces tiene toda la estructura, tiene igual estructura en todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada sector? El contenido de cada uno de los ítems, ¿no? En algunos solicitarán el tema de la desinfección por tanto tiempo, en otros se solicitará la toma de temperatura por otro tiempo, no en 2, sino hasta 3 oportunidades. En algunos sectores, como por ejemplo el agrícola, solicitan la prueba rápida cada 7 días, ¿no? Entonces, todo esto es parte de este plan para la vigilancia, prevención y control. Entonces, este es un poco el contenido de manera general, ¿no? El contenido de manera general me señala que necesitamos consignar el número de trabajadores, ¿no? Vamos a consignar el número de trabajadores, los riesgos de exposición y las características de vigilancia. Las características de vigilancia, de prevención y control, ¿no? En general. Tiene que estar aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor cuando la empresa no cuente con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Va a ser registrado en el MINSA y aquí hay particulares dependiendo del sector, ¿no? El agrario hay un registro anterior antes de enviarlo al Ministerio de Salud, en minería también, entonces va a depender del sector correspondiente. Y va a ser accesible, aquí tenemos para SUNAFIL, para su salud y otras. SUNAFIL obviamente va a determinar o va a poder fiscalizar sobre los temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo del personal, de los trabajadores, ¿no? Respecto a evitar la exposición de los trabajadores al virus, ¿no? Al coronavirus. Entonces, esto es lo que va a fiscalizar y obviamente la normativa de 239 relacionada al grupo de riesgo, la calificación de riesgos, que se hayan realizado, se hayan implementado las medidas administrativas, los controles de ingeniería, el tema del EPP. Entonces, todo estos temas va a ser fiscalizado por SUNAFIL, ¿no? Y ya el tema de su salud está relacionado sobre la vigilancia médica, que es uno de los capítulos internos del plan para la vigilancia, ¿no? Ellos van a verificar si están utilizando obviamente los criterios, como tenemos la calificación del personal, de las personas del grupo de riesgos, entonces eso lo va a determinar, ¿no? Y otras porque se considera que las municipalidades también van a intervenir en algún tipo de fiscalización, porque, por ejemplo, en transporte se están solicitando una publicación de unos carteles, ¿no? En temas de los ómnibus, por ejemplo, entonces tal vez también va a intervenir algunas autoridades, pero todavía va a depender de las resoluciones que salgan por rubro, ¿no? Vamos a verificar aquí, me preguntaba, ya está, ¿hay alguna diferencia? Permíteme.
entre permiso escrito de trabajo seguro y procedimiento. El procedimiento de trabajo, de escrito de trabajo seguro es el análisis de trabajo seguro. Era lo que les comentaba, ¿no? Que era justamente en este análisis de trabajo seguro se colocaba el procedimiento, los sujetos responsables, la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Sí, es un documento diferente al permiso escrito de trabajo seguro, que es los modelos que sí se les ha alcanzado y este es el formato que estaba comentando. Este es el modelo del permiso de trabajo seguro, que es lo que manejan el día a día el personal, ¿no? Que va, lo llenan, lo firman, hacen el trabajo y lo cierran, ¿no? Ese es el permiso de trabajo seguro. El procedimiento escrito de trabajo seguro o el análisis de trabajo seguro era lo que comentábamos, ¿no? Que se detallaban la identificación de peligro, evaluación de riesgos de los trabajos considerados de alto riesgo para los cuales va a ser necesaria la firma de ese permiso. Entonces, ese es otro documento, ¿no? Son diferentes. Luego tenemos el registro en el MINSA, perdón, el registro en el MINSA, ¿qué área se debe enviarse? Bueno, tenemos ya por el tema del SICOVID, el registro que se tiene que realizar por ese medio, ¿no? Por ahí van a encontrar el procedimiento y más. Tengo entendido que hay una guía de la plataforma para poder presentar al MINSA este plan. Cabe recordarles que dependiendo del sector hay una presentación previa, ¿no? Al ministerio correspondiente, ¿no? Por ejemplo, el tema de agrícola, el tema del sector agrario, el tema del sector ganadero, pues hay una primera a Minagri y luego ya se va al MINSA, ¿no? Entonces hay que verificar el sector correspondiente. Ya, este tema no está relacionado con la charla, pero de manera general les voy a decir que el COVID ya es considerado enfermedad profesional en el proyecto de ley que aprobó el Congreso. Estamos a la espera de la publicación ya de la normativa, ¿no? Pero ya por el Congreso ha sido ya votado y ha sido aprobado, ¿no? Con todos los votos a favor. Este tema de COVID es considerada enfermedad profesional de acuerdo a ese proyecto para el personal de salud, ¿no? Estamos esperando que salga la publicación para ya considerarlo como profesional de la salud y después de que salga esa publicación, toda la normativa, incluida la del SCTR, va a tener que acomodarse, ¿no? De alguna manera, publicar las modificatorias, ingresándolo ya como dentro de las enfermedades que cubre el SCTR, ¿no? Pero ahora todavía no se publica esa normativa. Ya se aprobó en Congreso, estamos esperando que se publique, ¿no? Veamos, ya. Entonces, esta es la estructura. Luego, sobre dicho plan, vamos aquí a encontrar ya el detalle de todos los datos que tiene que tener dicho plan. ¿No? Aquí tenemos la razón social, el RUC, la dirección, región, provincia, distrito, que son los relacionados a datos de empresas. Luego, los datos del lugar de trabajo. Los datos del servicio de seguridad de salud de los trabajadores. Y aquí tenemos la nómina de los profesionales, ¿no? Dependiendo de tu área de salud, cuántos profesionales tienes, ¿no? Tienes un médico ocupacional, tienes una asesora, tienes un ingeniero, tienes alguna psicóloga, tienes ergónoma, entonces se va a detallar el tema de los profesionales. Sigamos. Luego está la introducción, ¿no? Que es un poco el presente plan, tiene como finalidad, ¿no? Evitar o controlar o reducir la exposición al riesgo, al riesgo del virus, ¿no? De la exposición al virus, al coronavirus, y ahí se colocará, ¿no? Ha sido realizado de acuerdo a la normativa vigente como cumplimiento de los objetivos que van a realizar, lo que se quiere con dicho plan, ¿no? Todo el tema de la prevención, todo el tema de la vigilancia médica, entonces vamos a colocar aquí, ¿no? Luego tenemos la nómina de trabajadores por riesgo de exposición, ¿no? Vamos aquí a evaluar, incluso quienes han podido revisar el tema de la 239 del MINSA van a poder verificar que el MINSA detalla los diferentes grupos de riesgo, ¿no? Entonces vamos a verificar ese tema. Los grupos de riesgo, ustedes van a poder considerar
qué grupos de riesgo existen, ¿no? En su empresa. Recordemos que la normativa de grupos de riesgo fue modificada varias veces, ¿no? Antes hablábamos de 60 años, ahora sabemos que con la nueva normativa es de 65. Antes verificábamos, por ejemplo, el tema de la hipertensión arterial como ya una condición para ser considerado como grupo de riesgo, ahora se dice de una hipertensión no controlada. Entonces, todo eso, dependiendo de la evaluación médica que realice este profesional, el médico ocupacional, pues se podrá detallar en esta nómina de trabajadores por riesgo de exposición. Luego, y aquí están los procedimientos obligatorios, ¿no? Quienes recordamos la jerarquía de controles, vamos a recordar que empezábamos con la eliminación del riesgo. La eliminación y la sustitución no es posible. Así lo ha determinado la Organización Internacional de Trabajo sobre el virus. O sea, no se puede eliminar el virus porque todavía no hay la vacuna y no se puede sustituir porque es algo que ya está declarado como pandemia, ¿no? ¿Qué nos quedan? ¿Qué otros controles nos quedan? Pues nos quedan el tema de ingeniería, ¿no? El tema de ingeniería, controles de ingeniería, nos quedan las medidas administrativas, donde vamos a encontrar todo el tema de lavado de manos, en qué momento realizarlo, cómo realizarlo, y otras situaciones que vamos a ver a continuación, y el tema del EPP. Entonces, este procedimiento responde un poco a la normativa internacional. Si ustedes ven limpieza y desinfección, y leemos el tema, la 239, vamos a darnos cuenta, pues, que responde a unas medidas administrativas, ¿no? Todo el tema de la limpieza y desinfección. Entonces vamos a tener esto. Luego tenemos la identificación de la sintomatología, ¿no? En todos los protocolos, incluso en la 239, encontramos el anexo del cuadrito donde está el tema de la sintomatología, ¿no? Que es ese de los marques si tiene los siguientes síntomas, ¿no? Y ahí está el tos y todo lo que hasta la fecha se considera como indicio de un posible caso, ¿no? De un caso sospechoso de COVID. Entonces ahí está todo este tema. Luego, lavado de desinfección de manos obligatorio. Eso también es importante. No, es propio de una medida administrativa. Les comentaba pues que a veces el día de ayer que los administrativos no realizábamos muchas capacitaciones de personal administrativo. Bueno, pues una de las capacitaciones que debió darse en algún momento fue el lavado correcto de manos. Si no lo hicieron, pues ahora es el momento, ¿no? Se reúnen mediante una plataforma que ahora hay varias que nos permiten reunirnos con los trabajadores, se les hace un poco la reflexión de por qué es importante el lavado de manos y ya luego se les envía los diagramas de lavado de manos correctos, ¿no? Entonces, es importante eso. Luego tenemos, permítanme antes de pasar, vamos a ver. El plan COVID que realiza el contratista como empleador y el subcontratista que trabaja. A ver, permítanme. Y aquí dice plan COVID, ¿quién realiza? ¿El contratista o el subcontratista que trabaja para el contratista? Bueno, lo que pasa es que cada uno está obligado a realizar su plan COVID, ¿no? Como les decía la vez pasada, cuando se trata de un subcontratista que es exclusivo solamente para el empleador, bueno, a veces pues ya se integran los documentos, ¿no? Pero en principio la obligación es para cada uno de ellos. Sensibilización de la prevención del contenido en el centro de trabajo, ¿no? Todo el tema de sensibilizar está con el tema de capacitaciones. No, de acuerdo a la normativa que se modificó, que precisó algunos temas de seguridad y salud en el trabajo, pues teníamos que antes, con el tema de McDonald's, se habían prohibido, bueno, por decirlo así, ¿no? Se habían restringido las capacitaciones virtuales, ¿no? Ahora ya con esta normativa se señala que se aceptan las capacitaciones virtuales, es más, se pueden considerar como una de las 4 obligatorias y solo será necesario una capacitación presencial para el inicio de labores, es decir, el momento de la inducción, que es también un tema controversial, es la inducción o la capacitación, pero bueno, el inicio de la relación laboral, si contrató a un nuevo personal, entonces necesitaría capacitarlo y eso tendría que ser presencial. Igual va a depender del puesto de trabajo, porque se supone que lo que se quiere ahora es un tema de aislamiento como una de las medidas preventivas para el tema del COVID, ¿no? Entonces, si mi capacitación no tiene la necesidad de realizarse presencial, pues podría justificarse que no se realice presencial. Es más,
es más asertivo en la segunda opción que dice la norma, que dice si hay algún cambio en el puesto de trabajo o funciones del trabajador. Entonces ahora esas son las obligatorias presenciales. Para el personal que recién ingresa, que igual les digo es discutible, pero bueno, lo dice al inicio de la labor, y también para el cambio de puesto de trabajo o de funciones. Las demás son virtuales, entonces la sensibilización que se espera justamente es canalizarla a través de estos medios. Luego están las medidas preventivas colectivas, como por ejemplo el tema de tener un lavabo con agua y jabón al ingreso de la jornada, al final de la jornada. Para áreas comunes también tener incluso el tema de desinfección de calzado para ingresar al comedor, por ejemplo, o a los vestuarios. Entonces, todas esas son las medidas preventivas colectivas que están dentro de los procedimientos obligatorios de prevención. Y la vigilancia permanente de la medida de protección personal, que es el tema del uso de la mascarilla, que es el obligatorio en todos los protocolos. Perdónenme. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas de protección personal. Por ejemplo, algo característico de el protocolo, permítanme, del protocolo para restaurantes es que al estornudar tienen que cambiarse la mascarilla. Por ejemplo, eso es algo propio del protocolo para restaurantes, ¿no? Hay otros protocolos que señalan las características principales de la mascarilla y incluso colocan como anexo cómo colocarse adecuadamente la mascarilla, ¿no? Entonces va a depender un poco del sector en que nos encontremos para ver particularidades, ¿no?, que tienen cada uno de los planes. No les estoy comentando así de manera general. Luego, la vigilancia permanente de las comorbilidades. Eso sí es importante, ¿no? Y aquí interviene el tema del médico ocupacional, dependiendo del número de trabajadores, si la empresa está obligada a contratar un médico ocupacional o la enfermera con algunas competencias, algunas capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y en aquellos que son pues más de 20 y 50 no tienen por obligación contratar a ninguno de estos profesionales. Entonces, son ellos los que van a contratar a supervisores o consultores independientes para realizar el plan y que se les capacite, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema de los procedimientos obligatorios. Luego tenemos los procedimientos para el regreso y la reincorporación, ¿no? El proceso del regreso y de la reincorporación pues está relacionado sobre la ficha también sintomatológico, ¿no? Que es firmar y declarar que no tengo ninguno de los síntomas. Dependiendo del protocolo también siguen algunos protocolos obligando a declarar si los últimos 14 días has viajado a algún lugar, ¿no? Aunque ahora no se va a dar, pero en un futuro, porque tenemos, digamos, un amplio todavía tiempo por el tema del COVID. Entonces, declaran, incluso hay algunos que piden si te han movilizado por otros distritos diferentes al tuyo, ¿no? Eso pues ya por temas de protección de datos personales es discutible, pero también forma parte del anexo de, por ejemplo, de metalmecánica, ¿no? En metalmecánica, el anexo al protocolo señala eso. Entonces aquí está todo el tema también de cada cuánto tiempo tiene que realizarse la toma de temperatura, por ejemplo, en agricultura hasta 3, y en minería más de 3 si fuera necesario, si lo considera el médico ocupacional. Luego también tenemos el tema de las pruebas rápidas, cada 7 días en algunos sectores, ¿no? Para puestos de alto de alto o muy alto riesgo. Entonces, esas particularidades van a depender del protocolo del sector, ¿no? La revisión y el reforzamiento del riesgo crítico, que es un poco ya lo que se va a determinar de la primera evaluación, los factores de riesgo, ¿no? También justamente la resolución 239 no solo indica el tema de monitorear el riesgo del COVID, sino que también se tienen que considerar los otros riesgos, ¿no? Recordemos que las empresas que tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya implementado, pues van a tener todo el tema de un plan del servicio de salud que se iba a ejecutar este año. Entonces, eso hay que también seguir trabajándolo. Las responsabilidades. ¿Quiénes van a ser responsables dentro de tu empresa? ¿No?
dentro de tu empresa para el cumplimiento del plan. Permítanme aquí, a ver. De aquí terminamos estos y luego seguimos con las preguntas, ¿ya, chicos? Ya. Luego tenemos los presupuestos y proceso de adquisición de insumos, ¿no? Todo el tema del EPP que se va a otorgar, cuando las características del EPP, y esto es importante, el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Recordarán ayer cuando estábamos hablando sobre el acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, les hice hincapié a esto, ¿no? Entonces, es importante que contemos con el acta mediante la cual el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba el plan. Quienes participaron, el quórum necesario, que se señale ahí expresamente que se han aprobado con tantos votos, ¿no? El plan. Entonces, como la normativa dice un tema de aprobación, es importante que su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga una capacitación sobre lo que contiene el plan de vigilancia, prevención y control. No sepa qué es lo que contiene dicho plan, porque la norma no dice suscribir, no firmar solo el plan, sino tener un tema de aprobación. Y como recordemos que de acuerdo a la normativa vigente, el comité tiene capacitaciones técnicas especializadas adicionales a las 4 anuales, pues esta sería una de ellas, ¿no? Entonces yo recomiendo antes de el acta de sesión de capacitación, perdón, de aprobación, tener un registro de capacitación de los miembros del comité. Recordemos también que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo obviamente no sesiona, ¿no? Entonces es obligatorio que él, bueno, aquí en este caso pues yo recomendaría pues que el supervisor firme el plan anual de seguridad y salud en el trabajo aprobándolo y señalando pues habiendo recibido la capacitación sobre el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, después de revisar el plan alcanzado por tal nombre de la empresa, ¿no? Dentro de las 48 horas, de acuerdo a ley, procedo a aprobar dicho plan y su firma, su DNI. No, igual yo recomiendo ya cuando tenemos ya sistemas con varios años, pues tener que cada uno tenga su sello, ¿no? Como miembro del comité, perdón, como supervisor de seguridad de salud en trabajo. Entonces, aquí también es importante. Incluso es tan importante sobre el tema del papel que va a desempeñar el Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo respecto a este plan, que algunos protocolos sectoriales colocan ahí como anexo para ayudar, obviamente, a las pequeñas empresas de dicho sector, a las empresas de ese sector, el acta de instalación del comité, porque se entiende pues que en dichos sectores los comités no están constituidos de acuerdo a ley, ¿no? O no cumplen las características sus actas de instalación. Entonces ha publicado el protocolo con el modelo del acta para la instalación del comité. Entonces así vamos a verificar el tema, ¿no? Les voy a mostrar uno para que ustedes puedan verificar. Permítanme para moverme aquí en mi carpetas y verificar aquí el tema de protocolos. Por ejemplo, el último, veamos, creo que tenemos en, ¿dónde está? Cemento. Aquí creo que está el ejemplo del acta para que ustedes la puedan verificar. Verifiquen este protocolo y aquí van a tener el acta, ¿sí? ¿La pueden visualizar? Entonces, este es el protocolo de industria del cemento. Y aquí está. Documento técnico, protocolo de la industria de metalmecánica, perdón. Metalmecánica. No, aquí está todo el tema del COVID, todo lo que hemos visto por sector, todo. Y aquí está justo lo que les decía. El anexo 3 es este, modelo de acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud. Porque obviamente, pues, se conoce que muchas veces, como les comentaba, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo se consideraba que no tenía una empresa dicho reglamento interno porque no había sido aprobado de acuerdo a ley, ¿no? O porque el comité no estaba bien constituido. Entonces, en este sector, me imagino que por el tema de que no todas las empresas de esta industria tienen bien constituido el comité o no tienen comité, es que se ha proseguido a compartir el modelo de acta de instalación del comité, ¿no? Aquí lo ven, aquí ven el tema de la elección del presidente, del secretario,
Y esta, por ejemplo, parte que debería estar en los demás, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Con el procedimiento claro se procedió a la deliberación, ¿no? Y se arribó a la siguiente decisión por consenso o por mayoría simple. Se tiene que señalar si dicho protocolo ha sido aprobado por consenso o por mayoría simple. Y ahí especificar los votos, ¿no? En ese caso, así tendría que tener el acta de aprobación del plan de COVID, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, este protocolo que señala y luego toda la firma, ¿no? Entonces, esto es lo que aquí corresponde a la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya, a ver, veamos. Ah, no se ve, dice, no se ve. Entonces, permítanme, ahorita lo arreglamos, pero ahorita lo voy a poner acá y ya está. Lo ven, podemos ver. Denme un minuto. Ya, un minuto, un minuto. Mientras carga, vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Ahorita lo resuelvo el tema de que no se puede ver. Ya revisamos esta de las contratistas y subcontratista, vamos avanzando. La ficha sintomatológica, me imagino, ¿es diaria o cada cuánto tiempo? Bueno, al inicio, esto va a depender del médico, ¿no? Del médico ocupacional. Yo he conversado con algunos médicos y me dicen, mira, por precaución, y como obviamente el estado de salud ahora y el traslado de los trabajadores todos los días, puede darse el tema del contagio, yo lo recomiendo diario. Pero así como la desinfección va a depender del médico ocupacional. Así como la desinfección, la periodicidad dependerá de cómo está la evaluación de los trabajadores, ¿no? De en qué estado encuentran a los trabajadores. En los lugares que no hay profesional de la salud, el supervisor es el que toma la temperatura y registrará los síntomas sin ser personal de salud. Más que, sí, es igual como cuando ocurre el tema de las empresas que no están obligadas a contar con un médico ocupacional o una enfermera, ¿no? Ahí será el tema que ellos serán los que van a tomar la temperatura, ¿no? Y el tema del registro de síntomas, pues obviamente guardando la distancia correspondiente, ¿no? Ahora recordemos que por ejemplo, en un protocolo se dice el tema del termómetro infrarrojo, ¿no? Entonces señala cómo hacer la toma de temperatura, ¿no? La distancia, cómo se realiza. Entonces le recomendaría revisarlo para que puedan ver ese procedimiento y seguir conservando el tema de la distancia social. El gerente también puede asumir el rol de supervisor de seguridad haciéndole un adendo a su contrato para las funciones de seguridad. Yo no lo recomiendo porque el gerente tiene una responsabilidad por ser empleador. Entonces, ya el supervisor es elegido por los trabajadores y no puede elegir a personal de confianza y ni personal de dirección. Entonces, el gerente no podría ser el supervisor de seguridad y salud. Que un trabajador regrese a trabajar luego de estar en trabajo remoto, se le debe tomar la prueba molecular. Bueno, la prueba molecular hoy por hoy en ningún protocolo es obligatorio. Estamos hablando de las pruebas rápidas. Y eso es lo que se está sugiriendo. Ahora, hay empresas que por tener un sistema, ¿no? Mejor, o sea, como una oportunidad de mejora, sí están considerando tomar la prueba molecular, ¿no? Y además, obviamente, que tengan dicha prueba, ¿no? Por el tema ahora de la escasez de pruebas, pero sí, eso sí es posible. Ya está, miren. Ahora sí lo pueden visualizar. Este es el documento técnico del protocolo de la industria metal mecánica, ¿sí? Y aquí en la parte final vamos a encontrar el acta, el modelo del acta de constitución del comité, ¿no? Entonces vemos aquí lo importante que es para
este sector, me imagino por la realidad propia del sector, es que se ha tomado como consideración publicar el formato para que el comité se instale correctamente. Y además de paso, pues es la misma estructura para el acta de aprobación del plan, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿ven? Este es el modelo de acta de instalación del comité, aquí se hace la elección, y a lo que quiero llegar es aquí donde se detalla el quórum y cómo se ha tomado dicha decisión, para que ustedes puedan verificarlo, ¿no? Permítanme. Aquí ven, vamos a agrandar un poquito más, ¿sí? Este es un acuerdo, por ejemplo, este es el acuerdo propio de un acto de instalación, que es, se aprueba quién va a realizar las labores de presidente y quién va a realizar las labores de secretario. Entonces aquí van a encontrar la elección de presidente, y aquí van a señalar lo que ustedes tienen que colocar en el acta de aprobación del plan, ¿no? Aquí con el plan claro, o no, o después de haber realizado la capacitación correspondiente del plan y todo el nombre del plan de prevención, control, ¿ya? De vigilancia al COVID, todo eso, se procedió a la deliberación, ¿no? Se procedió a la deliberación, y aquí un resumen de los argumentos, ¿no? La importancia del plan para reiniciar las actividades, ¿no? Quién ha realizado el plan, cómo se ha realizado, lo que fuera, lo pueden colocar ahí. Y se arribó a la siguiente decisión. Y aquí tienen que colocar si fue por consenso, es decir, todos estuvieron de acuerdo con aprobar el plan, o por mayoría simple de votos. Cualquiera de las dos es válida, ¿no? La siguiente decisión por consenso, ¿no? Se aprobó bueno, en este caso, pues a dicha persona como presidente, ¿no? En este caso acá, la siguiente decisión por consenso, la aprobación del plan anual, del plan de COVID, ¿no? Entonces aquí se pone, con cuidando el tema de colocar cómo se tomó la decisión, ¿no? Y que ha existido una deliberación. Unido a la importancia de, acá, permítanme, ¿qué ocurre aquí? Miren. Esto también es elemental para toda acta donde se quiere aprobar algún documento válido. Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo tal. ¿Qué dice el quórum? Este artículo, ¿qué dice este artículo? Este artículo de la norma señala que pueden reunirse el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo siempre y cuando, imaginémonos, si el comité está por 12, ¿no? Si está conformado por 12, si se reúne más de la mitad, ¿no? Es decir, si se reúnen 7 a más. Se da por instalado válidamente, es decir, tenemos el quórum para sesionar como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si vienen a dicha convocatoria menos de 7, es necesario una segunda convocatoria. Por eso es que se les alcanzó el tema de el formato de la agenda, ¿no? Para que ustedes verifiquen que va a ser necesario colocar agenda en segunda convocatoria. ¿Por qué? Porque la norma dice que si acreditas pues que hay 2 convocatorias y en la segunda no ni siquiera cumpliste a este número, a los 7, puedes sesionar con los que se presenten, ¿no? Sean 5, 4, y se dará por el quórum válido. Pero tienes que acreditar pues que existe una otra convocatoria, ¿no? En que en la primera no acudieron todos los que necesitabas para sesionar. Entonces, estos son 2 temas importantes. El tema de verificar el quórum para que la aprobación del plan sea adecuada, ¿no? Sea correcta, sea de acuerdo a ley. Y el tema que les comentaba sobre que tiene que ser una decisión, sea por consenso o por mayoría simple de votos. ¿No? Entonces, aquí me preguntan. Bueno, los modelos sí se les ha enviado un modelo de acta. Igual si quieren este modelo exacto, también se los enviaremos en Word. Dice, en el plan para el COVID, ¿quién firma el documento? ¿El médico de la empresa, el supervisor o el presidente del comité? Bueno, ese plan del COVID
va a tener que ser firmado por la persona que lo realiza, el especialista. Si ustedes contrataron un médico ocupacional, si lo hizo el estudio de abogados, una abogada, si lo hizo el supervisor, ¿no? Todo el tema. Y además tiene que ser, eso es elaborado por, y va la firma. Revisado por, obviamente hay la interpretación del gerente, del empleador, que puede ser a través de su gerente, y aprobado por, si tiene comité, por los miembros del comité, si tiene, obviamente, es práctica común que el supervisor perdón, que el jefe de seguridad sea a veces el secretario del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya la firma de él, y si no tuviera comité, por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esas son las firmas del plan del COVID, ¿no? Obviamente, cada uno se firma considerando el papel que ha desarrollado respecto al COVID, ¿no? Quien lo ha elaborado, quien lo revisa, que es el empleador, y el tema de la aprobación, ¿no? Que es el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Ustedes saben, pues, que dependerá de quién, de la obligatoriedad por número de trabajadores, va a ser necesario el médico ocupacional. Entonces, en ese caso será él quien firme, ¿no? Si lo ha realizado, también será él quien firme, ¿no? Entonces, ahí va a depender del profesional que se ha encargado de la elaboración del plan. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Permítanme un minutito. Ya, si me equivoco, solo faltan 2 para empezar con el tema del Excel, ¿no? Hasta aquí. Esto ya lo vimos. Y aquí son los otros documentos de gestión. Nos quedamos aquí, el tema de la aprobación del comité, y ya lo tratamos. Estos son otros documentos de gestión que son importantes. Vamos a terminar este procedimiento de orden y limpieza, ¿no? Hay diferentes técnicas, por ejemplo, el tema de las 5 S que se utilizan, ¿no? O algún otro lugares que son las 5K. Si ustedes tienen implementado estas formas para salvaguardar el orden y limpieza de las áreas de la empresa, pues este es el documento que ustedes necesitan para desarrollarlo, ¿no? Aquí lo vamos a verificar. Dice, el personal de salud para el control de COVID que en una empresa de 4 trabajadores se puede tercerizar. Se puede, sí. Sí, el servicio de salud, de seguridad y salud en el trabajo en general sí se terceriza. Es posible tercerizar. Y ahora, obviamente, también si tenemos estos 4 trabajadores, estamos obligados a tener un médico ni una enfermera, ¿no? Por el tiempo que aparece en la norma, ¿no? Por las horas que dice la norma. Entonces, pueden tercerizarlo. Aquí lo que yo recomiendo es tener cuidado en el contrato de tercerización, porque tiene que ir una cláusula evidentemente de confidencialidad y un tema de datos personales, ¿no? Protección de datos personales de mis trabajadores, porque la información que va a tener acceso esa persona o esa empresa por la que sea contratado por medio de la tercerización es una información confidencial, pero sí es posible la tercerización. Luego aquí tenemos el programa de protección de gestantes, ¿no? Y para el programa de protección de gestantes, pues tenemos que revisar la normativa donde detalla, pues, qué agentes van a verificarse como aquellos que pueden traer daño a la mujer embarazada o incluso al embrión. Entonces, aquí se va a desarrollar este tema, programa de protección de gestantes. Luego, un manual de seguridad en tareas de limpieza si fuera necesario, ¿no? Por ejemplo, este manual de tareas de limpieza se recomendó para una empresa que justamente el índice de sus accidentes en este puesto de trabajo, ¿no? En el operario de limpieza era alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se trabajó un manual exclusivamente para ellos, en el cual se detallaba, pues, los riesgos, los peligros y los riesgos, las medidas de control, que era lo que tenía que cumplir, el EPP, ¿no? En todas esas situaciones se detallaban en ese manual, ¿no? De tal manera que se hizo algo más didáctico, incluso había como una cartilla que se le daba al personal de limpieza, ¿no? En este caso también se hizo, por ejemplo, una plantilla sobre manipulación de sustancias químicas, porque había tenido un inconveniente con una de las sustancias químicas que se utilizaba para la limpieza. Entonces, estos procedimientos y manuales que son parte
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque si ustedes revisan las responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, dice aprobar planes, programas, ¿no? Y todos los documentos relacionados al tema de gestión, pues se van a ir dando se van a justificar debido a los índices que se determinen en tus estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que también es un requisito obligatorio por ley. Entonces, dependiendo de los índices que tengas y detectada el área donde tengas inconvenientes, dependiendo también del riesgo de los puestos de trabajo, vas a poder realizar estos manuales, ¿no? Y esto también es importante porque de esa manera focalizamos las capacitaciones, ¿no? Manual para el personal de limpieza, y ahí vamos a hablar de los riesgos del manual de limpieza. Entonces aquí ya no hay, pero ¿cómo sé de qué riesgos hablaste en esa capacitación? No, disculpe, pero ahí es un manual y este manual está aquí todos los riesgos, ¿no? También es una forma de focalizar las capacitaciones. Luego las listas de chequeo también son importantes. Por ejemplo, ahora para el tema del COVID del sector de transporte se ha implementado una lista de chequeo para los conductores. ¿Por qué? Porque la normativa me dice que el conductor tiene que tener el alcohol gel, tiene que tener la mascarilla, si existe el cobrador también, tiene que existir ahí también un tacho de basura en los ómnibus, el ómnibus tiene que tener los asientos señalizados, también tiene que tener una mampara, un vidrio que separe al conductor de los usuarios, tiene que tener el letrero que dice pues las recomendaciones de seguridad, las recomendaciones para la prevención del COVID. Entonces todo esto implicaba pues que antes de salir este ómnibus pues alguien hiciera ese checklist, ¿no? Entonces ese checklist se ha trabajado de esa manera, ¿no? De verificar todo el tema. ¿Qué tiene que contar? Que tiene que cumplir esa unidad, ¿no? El conductor y si hubiera cobrado, el cobrador también, ¿no? Entonces también hablamos de checklist de botiquines, ¿no? El contenido mínimo del botiquín de un vehículo determinado, por ejemplo. También es importante ahí. ¿Qué es lo que requieren ya? La normativa que salió para los establecimientos de atención al público, ¿no? Abiertos al público, que decía qué botiquín necesitaba tener, entonces también ahí se hace un checklist. Checklist también, por ejemplo, de orden y limpieza, ¿no? Que es lo que vas a verificar en los servicios higiénicos, ¿no? Entonces, los checklists ayudan mucho para estas situaciones, ¿no? Porque es un cuadro, bueno, generalmente se trabaja en Excel, entonces va la persona que es encargada de realizar dicha checklist y empieza a verificar todo. Checklist de mobiliario, ¿no? O existió esta multa para una persona que estaba cambiándose el calzado, cambiándose los zapatos en la silla de la oficina, ¿no? Entonces, claro, primero la empresa quería alegar como argumento válido que la silla no era para cambiarse los zapatos, pero obviamente la persona estaba sentada en la silla, no es que tenía el pie sobre la silla y se estaba cambiando los zapatos, era un uso adecuado. Entonces, vieron el video y verificaron que la señora se estaba sentando. ¿Qué es lo que dijo la empresa? La silla estaba en mal estado. La empresa no, muéstrame tu checklist, o bueno, dijo, muéstrame cómo ha venido monitoreando el estado de tu mobiliario. No había. Si la empresa hubiera tenido un checklist, no, pues simplemente es fecha de adquisición del mueble, en este caso de la silla ergonómica. Aquí tal silla, por ejemplo, se compró en el 2018, ¿no? Cada 3 meses, cada 4 meses o cada año lo verifico. Está en correcto funcionamiento, no tiene las sillas, las ruedas sueltas, la silla sigue todavía con la facilidad de graduarse, es decir, no se traba, ¿no? Entonces, esas situaciones, si hubiera existido este checklist de mobiliario, no hubiera existido ningún inconveniente, ¿no? No hubiera sido multada la empresa, por ejemplo. Entonces, los checklists son positivos y permiten en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que personas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que no tienen una formación desde el inicio de seguridad y salud en el trabajo ayuden pues al supervisor, al jefe de seguridad y salud en el trabajo a detectar determinadas condiciones o estándar, ¿no? Porque si yo voy con mi checklist, por ejemplo, de botiquín al ómnibus o al vehículo de carga, y verifico, ya tienes tal, ya aquí dice que venció tal fecha y tienes este medicamento o este insumo del botiquín vencido, requiere cambio, ¿no? Entonces, eso me permite subsanar este tema, ¿no? O una lista de chequeo también de los extintores, ¿no? El tema
del vencimiento, que esté obstruido, que no esté obstruido, que esté señalizado, porque a veces sale la señalización y nadie se entera, entonces se está sin señalizar. Entonces, estas listas de chequeo me ayudan a detectar estas situaciones. Y el formato de inspección de baños, botiquín, botiquín y orden de limpieza, ¿no? Este ya es un tema de inspección, que a veces se trabajan por medio de checklist o yo tengo ya mis formatos de inspecciones planeadas o inopinadas donde digo ya, cada cierto tiempo voy a verificar el tema de el orden y limpieza o el tema de los baños, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en servicios higiénicos, también atención al público, ¿no? Donde también es usual el tema que falte a veces jabón o papel higiénico, entonces eso permite además a fines comerciales, ¿no? Pero es un formato de inspección. También sobre el tema de botiquín respecto a el uso también correcto del botiquín, porque a veces se llena de manera inadecuada, ¿no? Con pastillas y sabemos pues que la automedicación está prohibida, pues no puede darse la automedicación. Si tú le pones a los trabajadores ahí pastillas, ellos van a terminar tomándola ante cualquier dolor, ¿no? Entonces es importante que no se coloquen estas pastillas así en general para cualquier malestar. ¿No? Cuando es diferente cuando tenemos un médico ocupacional que llega a ciertas horas, entonces te vas a ver al médico ocupacional, le dices qué hacer y el médico te otorga un medicamento, ¿no? Pero aquí efectivamente sí es importante tener en consideración qué es lo que tiene que tener el botiquín por norma, al que estoy obligado y no sumarle, ¿no? Sucede a veces que los trabajadores dicen, doctora, no hay ni siquiera para dolor de estómago pastilla, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar un poco, pues, que en tanto no tengamos médico ocupacional, a jornada completa o que llegue 3 veces al día o que tengamos un médico ocupacional externo, pero que no está ahí para medicar o verificar la salud de los trabajadores, pues no tendríamos por qué tener estos botiquines con otra medicina, ¿no? Entonces es importante para rastrear justamente ese contenido del botiquín, estos formatos de inspección o lista de chequeo dependiendo qué es lo que sea más característico, ¿no? Recordemos igual que este formato de inspección o la lista de chequeo, dependiendo de la finalidad de cada uno, va anexo a mi registro de inspecciones, ¿no? No es que esto es independiente. Si ustedes se dan cuenta, en el registro de inspecciones que se les ha enviado, hay un cuadro donde dice anexar lista de chequeo o lista de verificación o el formato de inspección utilizado, ¿no? Es justamente porque ese formato es el obligatorio por ley, pero para saber el contenido, qué es lo que se ha inspeccionado, pues se agregan estos dos tipos de documentos de gestión interna, que puede ser una lista de chequeo o un formato de inspección. Entonces va a depender de eso. Veamos, a ver. Vamos a leer las consultas que tenemos aquí. Estas empresas que tienen menos de 20 trabajadores y tercerizan el servicio de salud ocupacional también están obligadas a tener toda la documentación del sistema de gestión de seguridad. Sí, pero hay que considerar que dependiendo si es una pequeña o una microempresa, hay registros simplificados para ellas. Bueno, para las micro y pequeñas empresas hay registros simplificados. Voy a coordinar con Julio para que les envíe la resolución que los aprueba y van a verificar que son casi los mismos registros, pero los unen, ¿no? No tienen tantos requisitos, ¿ya? Pero sí también tienen la obligación de tener un documento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sigamos. Hay colegios profesionales que han establecido planes contra el COVID para facilitar el sector respectivo y puedan ser aplicables en estudios notariales, etc. Esos planes deben ser revisados y validados por el médico cuando las características de la empresa lo amerita. Que un ejemplo, a pesar que ya fuera, sí, es importante que sean evaluados sobre todo por el número de trabajadores, porque estos modelos que salen, incluso salió el protocolo, o sea, por ejemplo, los colegios de abogados lo que han hecho es ver el protocolo, hacer su resumen y sacar un modelo estándar, ¿no? De acuerdo a uno que he revisado. ¿No? Entonces, pero estos son modificables dependiendo de justamente esta evaluación de los 100 trabajadores, ¿no? Porque ahí se va a detallar la vigilancia médica que requiere, ¿no? Por ejemplo, ahí señala, en la 239 señala, pues, que para evaluar si este trabajador es de riesgo bajo, medio, alto, muy alto, pues va a haber un tema de evaluación médica. Entonces, es importante ahí
que intervenga el médico ocupacional, y esta empresa estaría obligada pues por el tema de 100 trabajadores, aunque recordemos que para 100 trabajadores igual vamos aquí a verificar la estructura del servicio de salud. Espérenme, para que ustedes puedan verificar aquí el número. Una vez que tenga el dato ya lo manejamos. Vamos a ver aquí la 239, aquí está. Permítanme. A ver cómo. Ya, me avisan si pueden verificarla. Y aquí van a poder ver, ¿ven? 101 a más está el tema del médico. Por eso es que quería mostrarles. Ya, bueno, la normativa justamente dice 101 a más el médico. Si aquí me hablas de 100 trabajadores, pues no habría aquí el tema médico, pero si ya estamos con el 101 no hay inconveniente, porque ya con el 101 está la obligatoriedad del médico. Por lo tanto, ese protocolo que ha podido publicar el colegio profesional que fuere, pues va a tener que ser adecuado dependiendo de a ese protocolo se le va a sumar la evaluación médica realizada, ¿no? Por dicho médico ocupacional. ¿Por qué? Porque ya por el número de trabajadores es un grupo 4 y por lo tanto más de 100 trabajadores ya tenemos la obligatoriedad de contar con un médico ocupacional. Entonces aquí sí es importante que se verifique. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a visualizar. Permítanme ver aquí para poder compartir el Excel. Ya, ahora sí. Pueden verificar el Excel, que está el Excel que tengo aquí en la pantalla. Sí se ve, ya, perfecto. Entonces, después de revisar todos los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a trabajar esta plantilla, que es una plantilla que utilizan los inspectores de seguridad y salud en el trabajo cuando van y verifican temas relacionados pues a seguridad y salud, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer lineamiento que se monitorea y que se fiscaliza, es el tema de la política. Estos puntos que ustedes ven aquí son puntos que han podido revisar en el documento que se les alcanzó sobre revisión de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí sobre el tema de si tiene una política, si es específica, no, el tema de la DECA, si es el tema específica, apropiada para la empresa, fechada y firmada, se encuentra en un lugar visible, aquí está, colocan aquí el tema de la normativa y aquí colocan cumple, no cumple, cumple parcialmente o no aplica al sector, ¿no? Esto es diferente, indudablemente no, en temas de política no se llena porque es aplicable a todo. Y aquí cuando se habla de fuente, pues aquí sería la política de seguridad y salud en el trabajo, pues física que han podido revisar. Luego tenemos otro criterio que se revisa, son si los trabajadores conocen y están comprometidos en lo establecido por la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso es importante ahí, como les comentaba cuando hablábamos de la política, tener el cargo de dicha política, de la entrega de dicha política. Luego aquí están todos los principios que revisamos y lo que hace el inspector es ir marcando, pues si tu política cuenta con el tema de protección, el tema de la normatividad, el tema de participación, consulta, el tema de mejora continua, entonces va marcándolo, ¿no? También llenará cumple, no cumple, cumple parcialmente, podría caber aquí, ¿no? Contiene 2 de los 5 principios, ¿no? Entonces así sucesivamente va a poder señalar. Otro tema, pues, que llega a fiscalizarse es el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El comité, pues, aquí verificará si tiene implementado un comité
si cumple con el mínimo de miembros o el máximo que establece la norma, ¿no? Y luego, si no tuviera comité porque no llega a los más de 20 trabajadores, pues será un supervisor. Entonces, también lo fiscalizará. Aquí eso es importante, porque es un documento de gestión interno que se tiene que tener dentro de la documentación, ¿no? Dentro de mis archivos de seguridad y salud en el trabajo, que es la declaración en el T-registro sobre la existencia del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, aquí interviene el área de recursos humanos. El área de recursos humanos declarará en el T-registro si la empresa en la que ustedes laboran pues cuenta con un supervisor o un comité. Esta obligación salió por normativa específica incluso. Entonces, este es otro documento del sistema de gestión de seguridad interno que deberían tener en sus files. Luego está, si cuenta con una organización sindical, el acreditar que dicha, perdónenme, que dicha organización convocó a las elecciones del comité, ¿no? Entonces es importante tener este tema, ¿no? Luego tenemos como otro punto que se fiscaliza el tema del libro de actas, ¿no? Aquí, como pueden visualizar, tenemos que habla del libro de actas que esté registrado, en el cual está registrado el acto de elección, el acto de constitución e instalación, que son sinónimos, ¿no? Y los acuerdos, es decir, todas las actas mensuales. Recordemos que el comité debe reunirse por lo menos una vez al mes. Entonces, aquí también se verifica dichos documentos de gestión, ¿no? Las actas. Y aquí la necesidad que les decía, que si bien es cierto no hay comité, hay que tener también los acuerdos adoptados por el empleador respecto a las funciones o respecto a la gestión que realice el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Aquí está pues que se acredite también que un punto que se evalúa en el comité es que se reúna mensualmente y extraordinariamente en casos de accidentes que revistan gravedad, mortales, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber una sesión, una acta de la sesión extraordinaria del comité. Luego está la elección, y aquí están justamente los documentos que ese día empezamos a detallar sobre el tema de la convocatoria, la lista de aptos, la lista de inscritos, el padrón electoral, el tema de la cédula de votación, las actas de inicio, durante y al final del proceso de elección y el acta de instalación. Entonces, todo eso es parte de los documentos propios de la elección. También está el tema del distintivo, que era lo que me comentaron, que por eso lo subrayé, porque ya lo verificamos, y el tema de las capacitaciones especializadas, que como yo les digo, considerando que la normativa expresamente dice aprobación del plan, es necesario, pues, habría que programar la capacitación técnica especializada para los miembros del comité sobre el tema del plan del COVID, ¿no? Para que luego ellos puedan aprobar con conocimiento dicho plan. Aquí tenemos este criterio. Luego, otro también documento de gestión que hemos revisado y que forma parte de los criterios que se fiscalizan es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a poder aquí verificar que se pregunta, se verifica en la visita del inspector si la empresa cuenta con un RICS, ¿no? Y si este ha sido aprobado por el comité. No, es importante porque justo les decía que a veces se ha considerado que la empresa no cuenta con un RICS porque no ha sido válidamente aprobado. Es decir, en ningún lado se puede acreditar que fue aprobado por el comité. Entonces, tiene que existir el acta donde se apruebe con los requisitos que comentábamos hace un momento, ¿no? Con el tema del quórum, con el tema de si fue por consenso o fue por mayoría. Entonces, tiene que señalarse esas características. Y aquí pues también detallan la estructura mínima, que también la revisamos, que es sobre los objetivos y alcances, el tema de liderazgos, compromisos, el tema de la política, perdónenme, el tema de la política. Luego tenemos las atribuciones y obligaciones del empleador o de los supervisores. También tenemos los estándares de seguridad de operaciones, tal y como comentábamos, el tema de los servicios de actividades conexas, la preparación y la respuesta de emergencia. Lo mismo, ¿no? También aquí está la base legal, se marcará si cumple, no cumple o cumple parcialmente, y además la fuente, es decir, ahí se colocará el reglamento interno, ¿no? También aquí
es importante otro de los documentos de gestión interna, tener los cargos de la entrega de dicho reglamento, ¿no? Mediante físico, mediante soporte físico o medio físico o digital, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que conservar como parte de los documentos internos de gestión, porque no lo pide la autoridad, entonces es importante tenerlo. Y esta es otra pregunta, cuando ustedes en algún momento me consultaban, y tengo que tener reglamento interno de seguridad si mi tercerizadora tiene, si yo soy tercerizadora y la empresa que me contrata tiene ya su reglamento, bueno, es también, porque incluso aquí dice que existe la obligación de entregar dicho reglamento como empresa principal a mis trabajadores de intermediación y tercerización. Es decir, son dos reglamentos diferentes. Entonces, yo como empresa principal tengo la obligación de entregar mi RICS también a ellos. ¿Por qué? Porque en el RICS están recomendaciones de mi centro de trabajo, ¿no? Entonces, debido a la infraestructura, tienen condiciones particulares, entonces los trabajadores tienen que tenerlo. Y también habla de la obligatoriedad que a veces las empresas olvidan de entregar dicho reglamento a mis practicantes, ¿no? Que aquí les llaman personas en modalidad formativa, que es el nombre legal, ¿no? En modalidad formativa, práctica preprofesional, práctica profesional, pero aquí están todos los practicantes en general. Personal cuyos servicios subordinados autónomos se presenten de manera permanente o esporádica, también, ¿no? Si yo tengo un electricista que siempre va a hacer servicios a mis oficinas, pues, y todos los meses envía un recibo, ¿no? Es de alguna manera un autónomo, es un personal autónomo que presta de manera esporádica servicios en mis instalaciones, ¿no? Entonces también hay que entregarle la copia del RIC a ellos, ¿no? Porque si hubiera un accidente de trabajo, si bien es cierto, se va a aperturar el procedimiento de inspección a la empresa tercerizadora, pues también me van como empresa principal, empresa en la cual es dueña de las instalaciones, ¿no? Es parte de las instalaciones de donde se ha realizado el trabajo, me van a solicitar también verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Luego de esto vamos a encontrar, perdónenme, el tema de los registros. Sí, aquí van a poder encontrar los registros. El punto 4 son todos los registros que se les ha alcanzado el formato que contiene los requisitos mínimos de acuerdo a ley, ¿no? Vamos a encontrar aquí el tema del registro de accidentes de trabajo, que es diferente al registro de incidentes, ¿no? Pero aquí lo colocan en uno solo porque así está regulado en la norma. También tenemos aquí el registro de enfermedades y es importante el tema de la investigación y las medidas correctivas. ¿Por qué es el tema de la investigación? Es importante porque a veces la empresa presenta su registro del accidente de trabajo y deja ver que la investigación de dicho accidente se ha realizado 5 días, una semana después. Entonces es recomendable que esa investigación se realice a más tardar el día siguiente, ¿no? Y que esas fechas se coloquen en dicho registro, ¿no? Porque ha habido sanciones por ese tema. Además, es importante que a este registro, por ejemplo, de accidentes o incidentes peligrosos, se adjunte la declaración de la persona que ha sufrido el accidente y además se adjunte la declaración si hubiera de algún testigo, ¿no? Entonces, es importante. Dice, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es diferente a reglamento interno de trabajo. Sí, es diferente. Es diferente. Es más, el reglamento interno de trabajo, de acuerdo a la norma, las empresas están obligadas cuando tienen más de 100 trabajadores. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo son para aquellos que tienen más de 20. Entonces, es diferente. Y ahí en el RIC, pues, reglamento interno de trabajo se hablan de sanciones, de obligaciones respecto al tema de la relación laboral, permisos, licencias con goce sin haber, tema de disposiciones informáticas. Incluso en algunos reglamentos internos de trabajo, que también es recomendable, hay un capítulo, pero de manera general, de seguridad y salud en el trabajo. Pero donde se desarrolla el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Permítanme ver qué más tenemos. Si se va a compartir el archivo, no se preocupen. Ya. Ya, veamos, dice, ¿cuál sería la diferencia entre supervisor de seguridad con un profesionista de riesgo para una empresa de 7 trabajadores? El supervisor de seguridad es el representante de los trabajadores.
el que ellos eligen mediante elección, ¿no? Que no es una persona de confianza ni de dirección de la empresa. Y el prevencionista de riesgo es el profesional que el empleador contrata para que se encargue de todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es, digamos, legalmente los términos se utilizan de esa manera. El supervisor es aquel elegido por los trabajadores, por mis trabajadores, que no puede ser ni personal de dirección ni personal de confianza. La elección se realiza por voto secreto con todo el procedimiento que contábamos. El prevencionista de riesgo de una empresa, pues el prevencionista de riesgo es el que contrata al empleador por ser prevencionista, especialista en ese tema, para que se encargue de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces los mismos trabajadores, por temor a que nadie más tiene la formación, terminan eligiendo a ese prevencionista de riesgo como su supervisor. Pero recordemos que habría que verificar que ese supervisor no esté en mi organigrama calificado como personal de dirección o de confianza. Porque si ya tiene esa calificación, pues no va a poder ser considerado como un supervisor de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esas son las características de ambos. En caso de una constructora, por ejemplo, que tiene un staff de planta de menos de 20 trabajadores, pero cuando está en una obra llegan a más de 100, estas constructoras deben tener un supervisor o un comité. Un comité mínimo de 4, que sea con el personal 2 administrativos, que son los que nunca cambian en las constructoras, y el comité de con los supervisores o los ¿cómo se llama? Residentes de obra, ¿no? Que tampoco son los que cambian. Y ya, dependiendo del número que va aumentando, pues se le agregan, se le agregará miembros como supervisores o como subcomités, dependiendo del número a los que lleguen, ¿no? Entonces, sí es recomendable mejor tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y dependiendo del número que vaya aumentando, va a ser necesario un subcomité o tal vez solo un supervisor adicional. Sigamos. Si el archivo está compartido, ya. ¿Qué pasa si la empresa contrata terceros que no cuentan con un sistema de gestión de seguridad ni un RICS, pero sí les entrega RICS de la empresa principal? Igual estaría la empresa principal en infracción. Bueno, las obligaciones relacionadas a la empresa principal es básicamente la entrega del RICS, también el tema del IPER, o sea, son casi las mismas. ¿Qué es lo que sucede? Pues es que si yo soy finalmente la que le da mi sistema, o sea, les da los documentos, no solo le da los documentos por la obligación legal, es decir, no le entrega solo le entrega el RICS, el IPER, sino que además se encarga de capacitar a los trabajadores, es decir, le brinda todo el sistema, pues la responsabilidad de la principal será automática, o sea, será el 100%. En cambio, si yo contrato a una empresa que tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el contrato se colocará que ella es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores, ¿no? Y que como empresa principal van a cumplir con lo que dice la normativa, que es entregar el reglamento, entregar tus documentos del sistema de gestión, pero no te vas a hacer cargo de o sea, si tuviera un trabajador un accidente realizando una labor, tú vas a decir, pero tú lo has capacitado, se ha aperturado el permiso de trabajo, por ejemplo, el permiso de trabajo, a ver, dame tus capacitaciones, no vas a tener si tú le das todo el sistema, ¿no? Se le brindas todo el sistema. En cambio, si solo delimitas la responsabilidad en el contrato con esa empresa tercerizadora, pues podrás decir, miren, hubo, por ejemplo, la investigación, yo la he realizado, pero ellos tienen su sistema. Ellos aquí en este registro me han señalado pues que ellos contaban con la capacitación correspondiente, que se verificó que tenían el EPP, entonces la responsabilidad, va a haber igual responsabilidad porque hay responsabilidad solidaria, pero ya va a ser menor, ¿no? Porque tú cuidaste de considerar en el contrato todos estos temas, ¿no? Por eso es importante justamente que le des el tema de entregar el RIC sí es obligatorio, o sea, le brindes o no todo tu sistema, igual es obligatorio entregarle el RIC, ¿no? Veamos. El registro de inspección interna y el registro de auditoría. Bueno, la inspección interna
Es un poco, para esta pregunta les voy a recordar la diferencia entre una inspección, una fiscalización y el tema de la auditoría. El tema de la fiscalización, o sea, una fiscalización es un ente competente que llega a revisar tu sistema, cualquier punto o todo el sistema en general. En este caso, SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, dependiendo del número de trabajadores, si eres pequeña o microempresa o régimen general. Eso es fiscalización. Inspección es la verificación del cumplimiento o de algún punto que tú quieres cotejar que se esté ejecutando de manera correcta, que lo realizas a través de tus agentes internos, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, Prevencionista de Riesgo, quien fuera. Entonces, esa persona realiza esta inspección. Por ejemplo, voy a hacer la inspección del uso de EPP, ya va al área y verifica que todos estén usando. Voy a hacer inspección de equipos de emergencia, ¿no? El tema de las mangueras, el tema de los extintores, que las alarmas funcionen, esa es una inspección interna. De manera interna en la empresa, ¿no? Esa es una inspección. Y para eso se utiliza el registro de inspección que se les ha alcanzado y, como les comentaba, podían ser opinadas o inopinadas, ¿no? Es decir, programadas o quiero saber si usan el EPP sin que nadie esté, entonces voy de manera inopinada, ¿no? Ese es un tema de inspección. El tema de la auditoría ya es, por ejemplo, en mi caso, que soy una auditora acreditada por el Ministerio de Trabajo, entonces va esa persona que se contrata y realiza la inspección, realiza la auditoría, ¿no? Hace las entrevistas, verifica la documentación, hace las visitas en el centro de trabajo y entonces emite su informe. Entonces, esas son las diferencias. Todas son, bueno, la inspección, el registro de inspección interna es obligatorio tener el registro y realizar las inspecciones. Y las auditorías va a depender si es una empresa de alto riesgo o no, ¿no? Dependiendo de eso, será cada 3 años o cada año la obligatoriedad que tenga de contratar una auditoría. ¿Sí? Entonces, este registro de Excel que estamos revisando es los criterios que están publicados en una resolución para que los inspectores realicen su fiscalización, no que tienen que fiscalizar. Hasta ahora son pocas las fiscalizaciones en el que van y realizan la verificación de todos estos puntos, porque hasta el año pasado, pues, los procesos de fiscalización, los procesos de multa, los procesos sancionadores que hemos realizado han sido resultados de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, más que de oficio, lo que ha hecho la autoridad es, el trabajador ha ido, ha denunciado o por medio de comunicaciones han tomado conocimiento de algún accidente, entonces, por ese accidente han aperturado su inspección y han ido a hacer estas verificaciones, ¿no? Y han podido multar los criterios que ya hemos venido realizando, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia. Si una empresa tiene más de 100 trabajadores, pero en el centro de trabajo está la mitad del personal porque el resto está en trabajo remoto, ¿cómo la clasificamos en la empresa según su tipo 3 o 4? Es por centro de trabajo, ¿no? Entonces, el centro de trabajo va a ser en este caso, me dices aquí la mitad del personal, ¿no? Entonces, en este caso sería 50 trabajadores, ¿no? Si me dices que 100, sería 50. Pero eso no implica que mi plan no aborde a los trabajadores que están en un trabajo remoto en el aspecto de darles recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque recordemos que el plan COVID justamente está pensado para el reingreso, el retorno de los trabajadores. Entonces, sobre eso es que se van a fijar. A los otros señores, más que hacerles un plan para la prevención del COVID, lo que hay que hacerles llegar son las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que tiene que cumplir en el trabajo remoto, ¿no? Entonces, se tiene que consideraría solo la mitad. ¿Hay algún documento donde mencione según el tipo de empresa cada cuánto tiempo realizar la auditoría? Sí. Voy a anotar para alcanzarle la normativa de la auditoría. ¿Bien? Ya está. Sigamos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para verificar todo. Ya, entonces tenemos el tema de los registros de exámenes ocupacionales, que es otro registro. También aquí está el tema de monitoreo, que les decía, pues que ahora ya se viene fiscalizando sobre agentes físicos, químicos y todo. El registro de inspecciones internas, que era lo que les comentaba, haciéndole la diferencia entre fiscalización
y una inspección y una auditoría. El tema de las estadísticas de seguridad, el equipo de seguridad o de emergencia, ¿no? Aquí está el tema del EPP y además todo lo relacionado a tus equipos de emergencia, ¿no? Alarma, mangueras, contra incendios, todo ese tema va aquí. El registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro, ¿no? Es importante pues que aquellas empresas que no son de alto riesgo, donde implique un tema de simulación, un tema de simulacros continuo, sí por lo menos se cuiden de tener los registros de los simulacros que establece INDECI como obligatorios todos los años, ¿no? Que son 3 o 4 anuales. Entonces, es importante que se llene este registro con esos simulacros. Luego, aquí está el registro de auditorías. Y finalmente está los que le comentaba, de que no solo la empresa principal está obligada a contar con el registro de accidentes, ¿no? Sino también la empresa que no solo el empleador directo, es decir, la empresa tercerizadora tiene que tener el registro, sino también la empresa principal. Entonces, por eso aquí se le pregunta, ¿no? ¿Usted cuenta con el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales o incidentes ocurridos a sus trabajadores de intermediación laboral o tercerización? O también practicantes, ¿no? Y también a los que veíamos antes, ¿no? El tema del personal independiente, ¿no? Entonces, aquí está esta obligación. Luego el tema de los registros, bueno, aquí está el tema de los accidentes, sobre la notificación de accidentes, que es importante y que también son unos documentos internos del sistema de gestión, ¿no? Yo les llamo documentos internos a los sistemas de gestión, los cuales me ayudan a acreditar el cumplimiento de las obligaciones de hacer un trabajo. Y los documentos de gestión, en general que yo les denomino así, son aquellos que son obligatorios por ley, ¿no? Mis documentos de gestión son el política, el programa, el plan de emergencia, el reglamento interno, todos los registros obligatorios, esos son los documentos de gestión de seguridad. Y los documentos internos de gestión, pues son aquellos que me permiten acreditar determinado cumplimiento, ¿no? Como por ejemplo el tema de las recomendaciones anexas al contrato de trabajo, el tema de mi registro de notificación de accidentes. Entonces esos también son documentos que tengo que tener dentro de mi file de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí, pues, para poder acreditar justamente que cuando correspondía de acuerdo a ley, he notificado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el MTP, el accidente que por ley soy obligada, ¿no? Aquí está el mortal y el incidente peligroso dentro de las 24 horas y luego todos los otros 10 días calendarios de ocurrido, ¿no? El tema de la investigación es todos los formatos de los documentos adjuntos que les recomendaba colocar al registro de accidentes, entonces también para poder acreditar esta investigación. Y luego, sobre los exámenes médicos ocupacionales, pues tenemos aquí estas obligaciones que necesito acreditar cómo los he cumplido, ¿no? Aquí van a poder verificar. Primero, sobre el tema de la periodicidad, que corresponde de acuerdo a ley, ¿no? Si soy una empresa que no soy de alto riesgo, necesito acreditar mis exámenes médicos, mis EMOS periódicos, cada 2 años. Entonces, tengo que tener ¿cómo se llama? El certificado de aptitud, sea porque el médico consideró que es apto, no apto o apto con restricciones de los trabajadores, ¿no? Cada 2 años si soy una empresa que no soy de alto riesgo. Luego, tengo que acreditar que de manera grupal se le explicó a los trabajadores el porqué o las razones de los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, recomiendo que se tenga justamente un registro de esa capacitación, ¿no? Mi médico ocupacional les va a decir a los trabajadores las razones por las cuales tienen que someterse a los EMOS. Entonces, hay un registro sobre eso. Y de manera personal, ya los resultados de los informes médicos, ¿no? Ya hay el control, donde el médico ocupacional ahí, pues, completa que el trabajador se acercó tal día a recoger sus exámenes, los resultados y se le explicó qué decían esos resultados, ¿no? Entonces ese es otro documento interno que es recomendable tener para poder acreditar las obligaciones relacionadas a exámenes médicos ocupacionales. Luego tenemos el tema de los estándares de higiene ocupacional, que es el tema de los monitoreos, ¿no? Aquí están todos los agentes
que necesitan ser monitoreados y se disgregan algunos que son, digamos, los más comunes que se vienen fiscalizando y que ahora hay incluso resoluciones de multa, ¿no? Que es el tema de las sustancias químicas, el ruido, la iluminación. Luego tenemos el tema de vibración, el ambiente térmico, la radiación. Luego está la manipulación de cargas, que es importante, ¿no? Aquí. También el tema de cuenta con sanitarios separados. Yo les comento un poco que hay resoluciones de multas porque hay empresas que no contaban con servicios higiénicos por separado. Incluso se multó a una empresa porque no tenía servicios higiénicos para sus trabajadores, ¿no? Ellos decían, no, ellos salen del centro de trabajo, voltean y ahí están los servicios higiénicos que yo he arrendado para ellos, ¿no? Entonces se sancionó porque se consideró que el servicio higiénico tenía que estar en las instalaciones del empleador, ¿no? También aquí hay que tener en cuenta la normativa que dice cuántos servicios higiénicos, bueno, más que servicios higiénicos, cuántos lavados, cuántos urinarios y todo tiene que haber por cada cierto número de trabajadores. Entonces aquí hay que considerar esto. Y es importante que estén separados, ¿no? Limpios higiénicos es parte del orden y limpieza. El tema del comedor también es importante porque se ha multado a empresas, incluso a una de estas grandes empresas de supermercados, ¿no? Por no tener el tema del comedor. Y el monitoreo de riesgos psicosociales, ¿no? Sobre todo ahora en esta situación del COVID, es importante que se realice el monitoreo de riesgos psicosociales. Que dentro de las recomendaciones de seguridad de salud en el trabajo que les vamos a enviar a nuestros trabajadores que están en la modalidad de trabajo remoto, se coloque que se realice este monitoreo de riesgos psicosociales, ¿no? Y además cumplir con llenar el registro. Entonces, aquí ya terminamos este tema de riesgos psicosociales. Luego está sobre el mapa de riesgo, que es un documento también importante y que es uno de los que la norma exige que estén publicados, ¿no? Aquí dice el mapa de riesgo, si se encuentra ubicado en un lugar visible. Luego también sobre las características de las herramientas, como por ejemplo incluso aquí cuando habla de todo el tema de los equipos, ¿no? Si dichos inmuebles también están de acuerdo a las características físicas y mentales de los trabajadores, también se verifica. El aviso y señales de seguridad ante peligros también, ¿no? Es importante. Por eso en obras de construcción ustedes pueden verificar pues bastante señaléctica al inicio, porque es parte de las obligaciones, ¿no?, que tienen las empresas. Y también aquí sobre el tema de adoptó disposiciones para que las máquinas no constituyan una fuente de peligro, ¿no? Este es un poco los controles que se hacen, como dicen, controles de ingeniería, ¿no? A veces se capsula el motor para evitar que el ruido sea tan potente, ¿no? Entonces esos controles de ingeniería también se tienen que tener documentados, ¿no? Para ver cómo se puede acreditar ese cambio. Después de las condiciones vamos a encontrar el tema de emergencias. Primeros auxilios, ¿no? La capacitación sobre primeros auxilios. Si se cuenta con la brigada para el tema de incendios, primeros auxilios y evacuación. Todo eso también se verifica, ¿no? En este caso, si llegara el inspector y me dice, a ver, ¿cómo me demuestras el tema de emergencia? Pues tendría que sacar mi plan de emergencia, ¿no? Para poder acreditarlos. Luego encontramos el tema del EPP, ¿sí? Aquí se pide, ¿no? Verificar que la empresa ha proporcionado EPP a todos sus trabajadores. Esto es importante, pero por la experiencia que les digo, hasta ahora no ha sido causa de multa, ¿no? Porque en la realidad muy pocas empresas lo hacen, ¿no? El tema de que el EPP sea a las medidas antropométricas del trabajador. Difícil, ¿no? A veces los trabajadores suelen decir, no, es muy grande el guante, ¿no? Entonces, a veces vamos a verificar propuestas sobre EPP general, ¿no? Y a veces el zapato del calzado de seguridad está un poco más grande, entonces muy pocas veces en empresas que no son de alto riesgo se cuida el tema de que sean a las medidas antropométricas, ¿no? Que compran estándar, ¿no?
y a veces pues el cuerpo humano, los trabajadores no es tan estándar, entonces sí tenemos estas contingencias, pero también se fiscaliza aquí como criterio, ¿no? Luego tenemos el que no se le haya cobrado al trabajador, pues, ¿no? Antes había el tema de si lo malograba antes de la vida útil que yo le proyectaba al EPP, le descontaba, ¿no? Entonces eso no es válido, pues ya esa mala práctica se ha desechado, ¿no? Puede sancionarlo, suspenderlo por no cuidar bien su EPP, obviamente cuando los trabajadores lo pierden o en menos de un día ya está inutilizado el EPP, puedes sancionarlo, pero no puedes decirle ya como te lo gastaste antes, paga el costo del EPP. Eso no, y aquí lo podemos verificar. Luego tenemos el programa anual, ¿no? Que también se verifica pues respecto al programa que haya sido aprobado por el Comité de Seguridad y Salud. Sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo, pues también se va a verificar que tengan la cobertura de salud, la cobertura de invalidez, el de sepelio, la prima esté al día, ¿no? Que se haya pagado. Y aquí justo es importante cuando les hacía la diferenciación de una cosa es que yo como empresa principal cumpla con entregarle el reglamento, el IPER, ¿no? A los trabajadores de la tercerizadora, de la contratista, y otro muy diferente es que mi sistema, bueno, brindarles mi sistema, ¿no? Es decir, asumir todo el tema de seguridad de salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en mi contrato lo que tengo que colocar es que la contratista o la tercerizadora o la intermediadora se compromete, ¿no? A contratar el seguro, el SSTR para sus trabajadores, ¿no? Y yo, mi función como principal es justamente verificar que dicho SSTR esté al día y que todos cuenten con el SSTR. Es importante porque a veces, entre tantos trabajadores no se verifica a veces el nombre y entonces ha sucedido que alguna vez justo se accidentó el que no tenía, ¿no? Pero como enviaron con el SSTR de otro trabajador, no pudo ser utilizado. Entonces hay que verificar ese tema. Otro punto, y ya estamos culminando este cuadro, es el tema del IPER, ¿no? Como les decía aquí, sobre la línea base o la evaluación, sobre el tema de los controles, que al menos una vez al año tiene que verificarse que dicho IPER sigue siendo aplicable. El tema, pues, también de la periodicidad de los controles que has implementado, eliminación, sustitución, el control administrativo, control de ingeniería, todo el equipo de EPP y señalización, ¿no? Si por ejemplo, mis escaleras no tenían cinta antideslizante, pues la medida que se tenía que haber realizado es colocar cintas antideslizantes. Eso lo puse como medida de control en el IPER, entonces yo tengo que verificar que eso, pues, con la periodicidad que haya colocado, se haya ejecutado en el tiempo correspondiente, ¿no? Luego habla de estándares de seguridad ya sobre temas físicos. Bueno, si estos estándares están en el reglamento interno de seguridad, si el tema de las conexas también están en el reglamento, y sobre procedimientos y prácticas, ¿no? De alto riesgo, que aquí va y encontramos el análisis de trabajo seguro o procedimiento de trabajo seguro, más el permiso de trabajo, ¿no? Aquí los encontramos. ¿Cómo se evidencia esta obligación? Luego está todo el tema de capacitación, que la verdad que la capacitación es un tema aparte y tiene mucho por verse, pero aquí está lo principal, ¿no? Que se haya brindado de acuerdo al programa, en el horario, de acuerdo a ley, todo eso se tiene que considerar en mi registro de capacitación. Y este es sobre el documento que les comentaba, ¿no? De personal, mujeres embarazadas, ¿no? Aquí todo lo que se tiene que considerar en ese documento, y el tema de las auditorías, ¿no? Cada 2 años, y cada año dependiendo del rubro de la empresa, ¿no? Si la empresa es de alto riesgo, cada año, y cada 2 años si la empresa no es de alto riesgo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que una empresa es de alto riesgo o no es de alto riesgo? Pues se utiliza el anexo del seguro complementario de trabajo de riesgo, donde detalla todas las actividades, ¿no? Entonces, esto sería todos los puntos que se tendrían que ustedes tomar el tiempo de revisar en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, los monitores ocupacionales cada cuánto tiempo anuales. ¿Está normado y sancionado el no cumplimiento? Sí, está normado.
dentro del registro de monitoreo es lo que vamos a revisar. Lo pueden revisar en la 050-2012 TR, la resolución ministerial. ¿No? Sigamos. Vamos a terminar con las consultas. Y hasta esa sería la última. Muy bien, entonces ya damos por culminado este curso de documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gracias por acompañarnos. La documentación que hemos revisado hoy va a ser enviada a sus correos. Voy a enviarla a nuestros amigos de CCO para que se la remita. Muchas gracias por su asistencia.